Hola amigos de YouTube. Bienvenidos sean ustedes a este top de 7 leyendas de México, espero que sea de su agrado, para que siga trayendo más leyendas este video debe tener por lo menos 10 me gusta y 5 comentarios. Sin nada más que decir comencemos. Los mexicanos y mexicanas se caracterizan por vivir en un país lleno de cultura, bellos paisajes y lugares emblemáticos, pero también por sus interesantes leyendas y mitos de terror. Debido a su amplia extensión territorial conformada por sus diferentes estados y habitantes, por lo que gracias a ellos se obtienen diversas tradiciones donde también se pueden contemplar diferentes creencias, ya que cada rincón guarda sus propios secretos y misterios. Empecemos con el top. Número 1. La Cueva del Diablo. En las faldas del Cerro de la Nevería, se cuenta una de las leyendas mexicanas más misteriosas. Se dice que en ese lugar existe una cueva donde el diablo fue liberado, pues trabajadores que laboraban alrededor aseguraban escucharlo dentro de ella. La pequeña guarida es de no más de 7 metros de profundidad, pero el misterio que en ella alberga es de más de 200 años. En su interior se puede visualizar el perfil de lo que pareciera ser una cabra, su ojo, cuerno hacia arriba y hocico, es zona de rituales satánicos, magia negra y se llegan a encontrar muñecos vudú, escritos, ropa, y hasta huesos humanos enterrados con cinta roja. En temporada de vacaciones es muy visitada pues llama la atención de los turistas por la imagen de un diablo que se presenta al frente en la entrada para así evitar el paso de los mismos. Se dice que los que se atreven a entrar quedan prisioneros a ella hasta el día siguiente y salen oliendo a azufre. Sin embargo, de lo único que se tiene constancia es que la cueva sirvió como depósito de dinamita cuando el cerro era utilizado para extraer material con el que se construyó el malecón de Olas Altas, y fue por el olor a azufre que salía del túnel lo que llevó a que la bautizaran con el nombre de la Cueva del Diablo. Sea cierto o no, de lo que sí estamos seguros es que es una de las leyendas urbanas mexicanas más populares proveniente de Mazatlán, Sinaloa. Número 2. La Casa Negra de la Roma. La colonia Roma ha sido nombrada varias veces ya que es de las más antiguas de la Ciudad de México y es por su antigüedad que se ha llenado de leyendas mexicanas que incluso en nuestros días provocan miedo. Una de esas leyendas es la Casa Negra, construcción ubicada en la avenida Álvaro Obregón que está en completo abandono, vidrios quebrados y evidentes señales de vandalismo de grafitis pintados en sus paredes. Los vecinos aseguran que algo aterrador ocurre allí dentro ya que caída la noche se logra escuchar golpes, pasos y hasta murmullos. El origen de la casa se remonta a la década de los 30s y 40s, cuando la ciudad pasaba por la época de la tifoidea, la cual ya se podía tratar, pero no era tan fácil buscar una solución para todos los enfermos. Varios eran enviados a hospitales improvisados, entre ellos la Casa Negra que atendía enfermos las 24 horas. La tifoidea incrementó y varios grupos religiosos culpaban a los demonios por el padecimiento y la forma en que se expandía hacía pensar que si te enfermabas era producto de un castigo divino, por lo que fanáticos religiosos prendieron fuego a la Casa Negra con todo el personal y pacientes ahí dentro. Fue aterrador ver el sitio después del fuego, sin duda una visión sacada del infierno. Lo que desata el misterio es que la construcción no tuvo daños aparentes. Después de los diferentes acontecimientos pasos a manos de una familia joven que tenía 3 hijos y por situaciones extrañas una mañana la familia fue hallada sin vida, sin que nadie supiera qué había pasado con ellos. Desde entonces la propiedad ha pasado a manos de gobierno y yace en total abandono. Número 3. El Callejón del Aguacate. Las calles y casas de Coyoacán resaltan por sus casonas con estilo antiguo que nos recuerda a una época mejor. Se cuenta que por el siglo XX vivía un militar que traía múltiples condecoraciones en su saco, además de varias marcas, debido a las batallas en las que luchó. Este hombre acostumbraba a dar caminatas por el barrio, pero siempre con su uniforme de militar. En una de ellas un niño que se encontraba jugando comenzaba a hablarle y lo invitó a jugar mientras agarraba de manera insistente las condecoraciones ya que le causaban curiosidad. Esto provocaría que en un ataque de ira el militar le quitara la vida enfrente de un palo de aguacate y de un monje que se asomaba desde la ventana. Se dice que si te encuentras solo en el callejón podrás escuchar muy cerca la voz de un niño e inclusive verlo correr como si estuviera jugando. También hay otras leyendas mexicanas de más de un siglo ya que en ese mismo callejón vivía una familia que acostumbraba a jugar ouija.
En una ocasión la tabla le dijo al padre que sería traicionado por alguna persona cercana, las palabras hicieron revuelo en él, tanto así que terminó eliminando a toda su familia y conocidos para después sepultarlos en su jardín. Tiempo después familiares lejanos fueron de visita y nadie respondía a la puerta. Preocupados forzaron la puerta y notaron que en el jardín estaban las osamentas de la familia, incluidas las del padre de familia. Se dice que se puede ver al jefe de familia en un árbol aledaño a la casa, colgando y viéndote desde arriba sin quitarte la mirada. Número 4. El vampiro de Guadalajara. Una sucesión de muertes extrañas comenzaron a suceder en la hermosa ciudad de Guadalajara. En un principio animales callejeros y vagabundos comenzaron a aparecer fallecidos sin mayor explicación en toda la ciudad. Pero al pasar el tiempo, las desapariciones y los asesinatos aumentaron. La ciudad se sumó en una ola de terror, nadie quería abandonar su hogar después de la caída del sol, las familias dejaron de visitarse por miedo a ser la siguiente presa. El rumor era la llegada de un vampiro. Hubo una reunión entre autoridades de la ciudad donde se convocó a cualquier experto, estudioso o cazarrecompensa que los librara de esta maldición. Se presentaron varios candidatos, pero la mayoría simples aficionados, estafadores o gente sin experiencia. Finalmente pudieron dar con la persona indicada. El hombre en cuestión les indicó dos opciones útiles para hacer salir al vampiro de su escondite. La primera era quemar el lugar donde se supone que moraba. Aunque la noche aún no hubiera caído, la amenaza del fuego lo despertaría y se vería acorralado por un lado los enfurecidos vecinos y por el otro la luz solar. Solo existía un problema, nadie sabía dónde se escondía el vampiro. Entonces surgió la segunda vía, que fue esperar que apareciera de nuevo. Él es el vampiro. Al pasar unas semanas, al caer el sol, el cazador ha visto a un hombre moviéndose con lentitud por las calles periféricas. Un grupo de vecinos salieron armados con estacas y cruces. Rodeado, el vampiro, desesperado por falta de sangre, intentó atacarlos, pero la fuerza del número lo derrotó. Mientras decidían qué hacer, el cazador de vampiros fue determinante en decir que no se dejara vivir al vampiro y que había que destruirlo o eventualmente se recuperaría y mataría a todo el pueblo. Entonces se le clavó una estaca en el corazón, lo decapitaron y quemaron. El cazarrecompensas recibió su cuantiosa paga y se marchó, pero algo salió mal. En lugar de esparcir las cenizas del vampiro a los cuatro vientos para que sus partículas no se reunieran, los pobladores torpemente enterraron los últimos restos del vampiro en el cementerio de Guadalajara. Fue allí donde, con el paso de las décadas, la frágil vida del vampiro, al estar al contacto con la tierra, de a poco recobró algo de su fervor y se aferró a un árbol cuya raíz empezó a asomarse por debajo de la tumba. Este es una de las leyendas mexicanas más largas que aún no tiene un final, ya que muchos piensan que el vampiro regresará a través de las raíces de los árboles. Número 5. Los novios de Cuesta Blanca. Debido a tantos accidentes en las carreteras de México, estas están llenas de leyendas mexicanas sobre apariciones fantasmales e historias llenas de tristeza, como el caso de esta famosa leyenda de un lugar llamado Cuesta Blanca en Baja California, que habla del trágico final de una pareja de recién casados. Las personas viajaban de diferentes lugares al Hotel Rosarito, lugar para festejar los mejores eventos. Un día muy particular se celebró la boda de Camilo y Victoria, una pareja muy enamorada que habían decidido unir sus almas para toda la vida. Partieron entre risas y abrazos. De pronto comenzó a llover con densas gotas de agua y viento, pero nada desanimaba a los novios, incluso consideraban que era hasta romántico conducir bajo la lluvia. El padre de la novia les había obsequiado un viaje a Europa para su luna de miel. Ellos debían viajar a Los Ángeles, California para tomar su vuelo. En el camino para su destino tenían que pasar un lugar conocido como la Cuesta Blanca. Ese lugar tiene la fama de ser muy peligroso, ya es ahí donde los automóviles con frecuencia exceden la velocidad y son víctimas de accidentes terribles. En la actualidad hay luces y casas, pero en aquel entonces era un lugar oscuro y solitario. Los novios iban imaginando cómo sería Londres y Roma, cuando de repente en la curva de la cuesta una vaca que intentaba cruzar la carretera, pero se asustó con el carro y corrió de regreso. Camilo perdió el control del automóvil y cayó en un desfiladero. En búsqueda de ayuda, Camilo salió disparado del auto. Victoria, gravemente herida, pudo salir del carro y correr hacia su esposo para intentar salvarlo. Subió a la orilla de la carretera a pedir ayuda. Los pocos carros que pasaban a esas horas seguían su paso, pues desconfiaban o se asustaban al ver una novia gritando y cubierta de sangre.
Mientras tanto Camilo agonizaba, Victoria ahogada en llanto decidió pararse a mitad de la carretera, para forzar a los automóviles a detenerse, y entonces pasó un camión de carga cuyo conductor no la vio y la atropelló. Al otro día el conductor no soportó la culpa y se entregó a las autoridades. Estas acudieron al lugar de los hechos, encontrando el carro destrozado y a Victoria y Camilo muertos uno junto al otro. No se explicaron cómo había llegado el cuerpo de Victoria al lado del de Camilo, pues el conductor les dijo que ella había quedado justo al otro lado de la carretera. La leyenda cuenta que hasta hoy en día Victoria se aparece en la cuesta pidiendo ayuda a los conductores que pasan por ahí y su vestido es de un blanco radiante que logra encandilarlos. Otras veces con vestido ensangrentado y cuando se detienen a ayudarla dice con una voz de desaliento ya es demasiado tarde mientras sigue caminando con la vista perdida y desapareciendo. Número 6. La Cueva Encantada. En un cerro del norte de Jalisco existió una cueva encantada que se abría un solo día al año. Se decía que quien tuviera la dicha de entrar encontraría grandes tesoros contabilizados en sacos llenos de monedas de oro, plata, piedras preciosas y lujosos trajes que pertenecieron a personas españolas que en un tiempo fueron robadas por ladrones y toda esa riqueza fue escondida en esa cueva. A la espalda del cerro estaba ubicado un rancho donde vivía un muchacho junto a su familia. El joven leñador subía cada tercer día a lo alto para proveer de leña a su madre. Una mañana emprendió como de costumbre la subida a lo más alto del cerro, acompañado únicamente de su asno. Al pasar un barranco le sorprendió ver una fuerte luz proveniente de la cueva, pues a pesar de que el sendero era conocido por él nunca antes había visto algo igual y se dispuso a entrar para ver de qué se trataba. Al entrar había mucho oro, plata y piedras preciosas, todo aquello que brillaba lo deslumbró y anduvo un rato viendo los grandes tesoros. El interior de la cueva era amplio y largo. Conforme el muchacho se adentraba vio a otras personas en el lugar, varios hombres sentados alrededor de una mesa, jugando a las cartas y moviéndose con gran lentitud. Desesperado pensó en regresar a casa y contarle a su familia lo que había visto, pues con su ayuda sería más fácil llevarse el tesoro. Un pequeño viaje en el tiempo afuera de la cueva había caído la noche, se dirigió por su burro, pero el animal no estaba. Extrañado tomó el rumbo a casa, tropezando con varias piedras, lo que le pareció raro pues conocía muy bien el camino y no recordaba que estuviesen allí. A lo lejos visualizó su ranchito y notó que de su casa no salía luz alguna, pero eso no lo extrañó pues ya era muy tarde y pensó que todos estaban dormidos. Sin embargo, entre más se iba acercando más raro la veía. Cuando llegó frente a la casa se dio cuenta que estaba deshabitada y en ruinas. Se sentía tan cansado que sin desearlo, se quedó dormido entre los escombros. Al día siguiente despertó y de un salto corrió a averiguar qué había pasado con su familia. Cuando llegó todo estaba cambiado. Preguntando se enteró de lo sucedido. Todos los miembros de su familia habían muerto hace muchos años. La gente le habló también de un joven que salió con su burro una mañana y desapareció misteriosamente. Ese joven era el mismo. Preguntó fecha y hora a los vecinos y se dio cuenta que las 2 horas que pasó en la cueva habían sido 200 años. Número 7. La bruja de Tepoztlán. Se cuenta que en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos, habitaba una bruja llamada Estli, que en náhuatl significa sangre. Los habitantes se encerraban muy temprano en la noche por miedo a toparse con ella. Se decía que llegando la noche, se quitaba sus piernas para ponerse unas de guajolote, se arreglaba el pelo, se subía en una de las escobas hechas con ramas secas y salía volando por las puertas o ventanas, y al llegar al cerro se prendía como bola de fuego para comenzar a volar por 2 o 3 horas para acechar a sus víctimas. Ella estaba casada con Tenoch, un hombre que no tenía idea de la criatura que era su mujer. Los habitantes sospechaban de ella pues cuando la veían pasar susurraban sobre su extraño comportamiento y peculiar vestimenta. Los rumores llegaron a él, quien al escuchar el rumor de tantas personas empezó a dudar de su mujer. Ese mismo día llegó a su casa diciéndole que estaba muy cansado y que solo quería dormir. Ella le contestó que también dormiría cuando terminara de cocinar un plato de rellena frita, comida que consiste en una especie de tripa rellena de sangre de vaca. Ya acostado, Tenoch hizo un agujero a su cobija por donde espiaría a su esposa. Pasado un tiempo vio cómo cortaba un mechón de su larga cabellera negra que enredó en su pierna, logrando que ésta se desprendiera de su cuerpo. Terminado, ella salió volando con su escoba al cerro.
Horrorizado, salió y alarmó a los vecinos corroborando los rumores. El pueblo se armó con antorchas y machetes, subieron al cerro a buscar a la bruja, encontrándola gracias al llanto de un recién nacido que había robado y pretendía matar. Tenoch, al ver a su esposa convertida en esa criatura, no dudó en acercarse para atraparla mientras estaba distraída. Junto con otros 3 hombres lanzaron una red sobre ella logrando capturarla. La multitud gritaba que la quemaran, armaron una hoguera, la amarraron a un poste y pidieron que confesara sus pecados. Ella se negó. Entonces Tenoch dijo a la multitud que le prendieran fuego. Ella pedía piedad y entre los gritos de desesperación se escuchó la voz de un demonio que decía: ven a mí. Después de este suceso, los habitantes evitaban subir al cerro después de las 9 de la noche. Aquí finaliza este top de leyendas. Si te gustó, deja su me gusta y un comentario de lo que quisieras ver en este canal. Gracias.